Saludos cordiales amigos y bienvenidos a este nuevo espacio que estamos estrenando aquí en La Voz Mariana. Esto se llama Testimonios del Poder, en donde vamos a estar compartiendo con personas que han vivido y experimentado en carne propia el poder de Dios. O sea, que son testimonios vivos de lo que es el poder de Dios. Y de verdad les invito a que compartan, le den like, se suscriban a este canal, porque verdaderamente este bloque nuevo que estamos iniciando aquí en La Voz Mariana va a ser de mucha edificación. Vamos a escuchar testimonios que van a erizar la piel de muchos de ustedes y por sobre todo va a darnos a entender y a conocer que el Dios que hizo milagros a través de su Hijo Jesús en aquel tiempo de su vida, de su caminar, de su peregrinar en la tierra, todavía hoy en la actualidad sigue haciendo y realizando ese tipo de testimonios. Y hoy voy a comenzar ya este bloque. Estoy aquí con un gran amigo mío, somos misioneros de María Inmaculada ambos, y yo quería comenzar con él su testimonio porque de verdad tiene un testimonio bastante impactante que yo sé que va a ser de mucha edificación y de mucho ánimo para muchos. Lo solemos contar en retiros, en charlas, pero hoy va a ser la primera vez que lo vamos a dar a conocer así a nivel público, online, a nivel redes sociales, etcétera. Vamos hablando y vamos a hablar hoy aquí con Juan Orrego. Así que Juan, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de este espacio aquí en La Voz Mariana. ¿Cómo te va? Hola Alejandro, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos aquellos que nos van a escuchar. Y sobre todo también espero que el testimonio que vaya a contar sea para edificación de las personas y sobre todo que puedan creerlo, ¿verdad? Porque así como estabas diciendo, nosotros compartimos mucho ese testimonio con muchas personas en los retiros, pero pocas son las personas que creen el testimonio que vamos a contar, justamente por lo extraordinario que es. Así que te agradezco mucho por la invitación y como también decías, decir a las personas que escuchen este testimonio y los demás puedan compartirlo así, realmente pueden ver que hay un Dios de poder. Así es. Bueno, Juan, primeramente para comenzar vamos a darle a conocer a las personas que no te conocen, ¿verdad? ¿Quién es Juan? ¿Cuántos años tenés? ¿Estás casado, divorciado, soltero, viudo? Eh, ¿Quién era Juan antes de Cristo? Pero antes de comenzar esa pregunta, primeramente responder, ¿verdad? ¿Quién es Juan? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estás trabajando en este momento? O sea, el servicio que estás dando y demás, si podías darnos esa presentación. Ok, bueno, como Alejandro estaba diciendo, mi nombre es Juan Orrego. Yo tengo 24 años y por la gracia de Dios también ya estoy casado. Y lo que a mucha gente le sorprende a veces es que digo, bueno, ya tengo 2 hijos. Tengo un hijo que tiene 1 año y medio, se llama Ismael, y tengo una hija que hace poquito nació, se llama Inés. Y estoy casado, obviamente, ¿verdad? Y con mi esposa que muchos le conocen, que es María Duarte. En este caso sería tu hermana, ¿verdad? Suena, suena un poco, suena un poco feo, ¿verdad? Pero es una traición que Juan hizo, que él, ¿cómo es? Violó ¿cómo es que se dice? El código. El código de los amigos. Pero bueno, está bien, le perdoné, me dio 2 sobrinos muy hermosos y bonitos, así que está perdonado, brother. Pero Ok. decime, ¿cuánto tiempo de casado tenés? Y ya llevo 2 años, voy a cumplir 3 años. Ok, 3 años de casado. ¿Y cómo se te ocurrió, por así decirlo, casarte a una edad? Porque dijiste que tenés 24 años ahora. 24 años. Y, o sea, te casaste a los 20, Sí, a 20 los casi. 20, 21 más, ¿Y 21 más o menos. cómo fue que surgió eso de decir, me voy a casar a los 20, siendo que sos tan joven como se dice normalmente? Era tan joven, ¿cómo te ¿Verdad? vas a casar? ¿Te llegaron ese tipo de cosas? Sí, hay mucha gente que me dijo eso, ¿verdad? Pero de hecho, incluso antes de conocerle a Cristo, algo que me hizo a mí pensar y decir que me quiero casar temprano fue el cariño y el amor que yo viví con mis papás, ¿verdad? Porque mis papás se casaron, obviamente por civil nada más, pero jóvenes, y entonces me tuvieron a mí, ellos siendo jóvenes, ¿verdad? Entonces, durante mi infancia yo disfruté muchísimo de ellos porque eran jóvenes y jugamos muchísimo y compartimos muchísimo.
Y entonces cuando yo fui creciendo dije, yo también quiero eso, ¿verdad? Yo también quiero ser joven, no quiero esperar demasiado tiempo, ¿verdad? Que después la edad me llegue y tenga hijos y ya no pueda correr, ya no pueda saltar, ¿verdad? Y de hecho hay gente, por ejemplo, cuando me ve jugando con mi hijo Ismael, piensa que yo soy el hermano mayor, ¿verdad? Que le está cuidando, ¿verdad? Sí, Porque yo tranquilamente me voy en una plaza, me subo en el tobogán y así, claro. sencillo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ese pensamiento, ¿verdad? Que incluso fue gracioso porque antes de que nosotros con María seamos novios, ella me llegó a hacer la misma pregunta, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo me quiero casar joven. Si es por mí, yo me caso a los 20 años, ¿verdad? Y tal cual. Y tal cual, ¿verdad? Porque incluso ella decía que se quería casar más a los 25 y eso, ¿verdad? Pero ya la atrapé siendo muy joven. Es un traicionero este Juan. Bueno, Juan, ¿quién es? Bueno, ahora nos estabas hablando, ¿verdad? De quién es Juan, cuántos años tenés y demás, pero para que la gente sepa un poquito, ¿dónde estás haciendo ahora tu apostolado, tu servicio? ¿A qué te dedicas? Y cómo estás dedicando ese servicio. En el sentido, no, ¿a qué te dedicas? Obviamente me refiero a cómo es tu sustento, ¿verdad? Claro. Pero también me refiero a cómo ejerces la vocación dentro del servicio. Si podrías comentar un poquito eso. Ok. Bueno, yo soy misionero a tiempo completo, ¿verdad? Que eso por gracia de Dios yo tomé la decisión prácticamente cuando yo cumplí 20 años. Y el problema justamente era el sustento, ¿verdad? Porque al ser misionero a tiempo completo, yo tuve que tomar un sacrificio de decir, ¿voy a estudiar una carrera o no voy a estudiar, ¿verdad? Que de hecho la gente que me conoce sabe que yo procuré, pero aún así después yo me di cuenta que no era eso, ¿verdad? ¿Qué carreras intentaste ingresar? Yo probé primeramente para arquitectura, después no me gustó, o sea, incluso estudié, me fueron bien en los exámenes y todo, pero después dije, no voy a ir a otra carrera para ver si encontraba, porque yo estaba buscando mi lugar, ¿verdad? Y dentro de ese buscar el lugar, ahí yo encontré que mi llamado era ser misionero a tiempo completo. Y el otro que fue el último ya era ingeniería en informática, ¿verdad? Que finalmente, por ejemplo, al final no me quedé con ninguna carrera y hoy día yo trabajo en un taller de herrería, ¿verdad? Que ese sería mi sustento, mm, que cuando, por ejemplo, no tengo misiones, entonces yo me dedico a trabajar en la herrería con mi papá y cuando hay misiones, el apostolado sería, yo hago asambleas, ¿verdad? Me voy a las asambleas tanto miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces misionamos entre semana y el sustento económico a veces viene del trabajo que yo hago en la herrería o a veces viene de la misma providencia de Dios por medio de la caridad de la gente. Y incluso mucha gente me dice, ¿cómo puedes hacer para vivir siendo que tenés dos hijos, ya estás casado, ¿verdad? Pero realmente en ese sentido la providencia de Dios nunca, nunca se nos hizo nada faltar. En ese sentido, hay que aclarar, ¿verdad? Que yo conociéndote, no es que hayas optado por eso porque no había de otra, ¿verdad? Era como, bueno, no me salieron bien los estudios, entonces voy a meterle a eso. Porque yo recuerdo una vez que conversando contigo yo te decía que te, que te acordaras de ese llamado de Dios porque no era una opción más nada más, porque tenías la opción de sacar tu carrera, porque yo les digo una cosa, Juan es muy bueno para los números, ¿verdad? Y justamente esas carreras son de números, o sea, tanto arquitectura como ingeniería son de números. Y yo recuerdo que estabas a punto de entrar y de la noche a la mañana tomas esa decisión. Y ahí quiero justamente entrar ya eh, para poder explicar lo que es tu vocación, tu llamado de misionero a tiempo completo aquí dentro de Misioneros de María Inmaculada. Empecemos a ver quién era Juan antes, quién es, qué pasó con Juan cuando tuvo su encuentro con Cristo y cómo Juan fue caminando, ¿verdad? Porque tengo entendido que, o sea, para que la gente sepa, Juan es misionero, es predicador misionero, pero también es músico, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar a la gente para que puedan, pues, efectivamente, que Juan es testimonio del poder de Dios, qué fue lo que pasó antes, durante y después. Bueno, antes, ¿verdad? De yo conocer a Dios, como Alejandro decía, no quiero que parezca soberbio ni vanagloriarme de lo que pasé, ¿verdad? Ciertamente yo siempre fui bueno para el estudio, ¿verdad? O sea, era una persona que se esforzaba muchísimo
Y ese esfuerzo incluso nace de algo que yo le doy mérito a Dios, porque yo recuerdo que me llegué a aplazar en una materia y la humillación que yo pasé al obviamente volver a rendir esa materia y ver que mis compañeros no le pasó lo mismo. Entonces yo dije, yo no puedo quedarme en eso, yo tengo que estudiar, ¿verdad? Y eso más o menos fue cuando yo estaba en séptimo grado. Para octavo grado, yo dije, voy a mejorar mis calificaciones y desde ese momento, ¿verdad? Yo empecé a tener las calificaciones más altas durante el colegio y fui llevando incluso, fui saliendo mejor alumno, mejor egresado. Cuando Entonces, eso, te interrumpo ahora, cuando eso todavía no conocías a Cristo exactamente, Jesús, o sea, con la convicción que hoy le tenés y le exactamente. conoces, ¿verdad? Así, yo no le conocía a Dios. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo era capaz por decir así, era inteligente en esas cosas, entonces yo dije que podía ir y estudiar carreras difíciles, ¿verdad? Porque se me daba, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no necesitaba demasiado estudiar para poder entender algo, ¿verdad? Digamos que Dios me dio la capacidad de tener un razonamiento rápido, ¿verdad? Entonces yo tenía ese pensamiento de decir, no, yo voy a ser alguien grande, porque antes de eso, ¿verdad? Un poquito más después, yo llegué a practicar fútbol, ¿verdad? Yo quería ser futbolista profesional, pero no salió. Entonces yo me aboqué totalmente al estudio y mientras yo empecé a ser, obviamente, una persona muy intelectual, también era una persona muy soberbia, y ahí fue que yo conocí a María, ¿verdad? Que hoy sería mi esposa. Y en ese tramo que yo le conozco a ella me habla de Dios, ¿verdad? Antes de entrar ahí, porque no, como yo me conozco muy bien tu historia, ¿verdad? Pero quiero hacerte la pregunta, ¿verdad? Justamente hablabas de la soberbia, que por cierto también Juan sabe jugar al fútbol, ¿verdad? O sea, decías que querías ser futbolista, pero no solamente fue un proyecto así de balde, por así decirlo, porque estuviste en un equipo importante de Paraguay, ¿verdad? Claro, así es. Estuve en la inferior del Club Libertad, ¿verdad? Pero no llegué a tener el apoyo económico, entonces eso fue lo que hizo que la No surja ilusión eso. no surja, Ah, ¿verdad? ok. Entonces también ahí influyó mucho que yo vengo de una familia que en ese momento económicamente no podía, ¿verdad? Y ahí pasé muchas cosas, ¿verdad? Cosas que, por ejemplo, fueron endureciendo mi corazón, que a veces no tenía para el pasaje, incluso a veces, por ejemplo, yo tenía para comprarme algo para comer, pero algo que digo que Dios también se prevaleció fue que me ayudaba a ahorrar, ¿verdad? Entonces yo era una persona que ahorraba mucho y cuando mi papá y eso no tenían económicamente, ¿verdad? Yo sacaba mis ahorros y así nos sustentábamos en la familia, ¿verdad? Y eso fue lo que también hizo que endurezca mi corazón y sea soberbio, ¿verdad? Porque yo decía, no, yo puedo, yo siempre fui, siempre pude, ¿verdad? O sea, no le tenía a Dios. Por más de que le conocía, no estaba ahí, ¿verdad? Ujú. No sé, eso sí Sí, explica eso mejor. era lo que quería preguntarte. Y Ok. bueno, y ahora sí, volviendo a- al tema, o sea, dijiste que no surgió lo del fútbol y empezaste a meterle a full al estudio, Así es. empezaste a crecer y ahí conociste a María, le conociste en el colegio, ¿verdad? Así. A María le conocí en el colegio, ella me hablaba de Dios, ¿verdad? Y yo realmente, para los que me conocían en ese tiempo, era una persona muy soberbia. Y ella me decía, sí, incluso yo era muy ignorante con las cosas de Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que ella me dice, vos sos creyente, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué será que significa creyente, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que también le pregunto, me voy a mi casa, le pregunto a mi mamá, mamá, tengo una compañera que me preguntó qué es ser creyente, ¿verdad? Entonces ella me dice, seguramente son esos cristianos evangélicos, ¿verdad? Y yo dije, ¿y nosotros somos cristianos evangélicos? No, nosotros somos católicos, ¿verdad? Yo no sabía, o sea, absolutamente nada de fe yo no tenía, ¿verdad? Entonces yo cuando me vuelvo a encontrar con ella, no era esa la pregunta, sino la pregunta era si yo creía en Dios, ¿verdad? Yo le digo, no, yo no creo en nada, ¿verdad? Y ella empieza un proceso, ¿verdad? Muy extraño, diría yo, porque algunos atribuyen a que ya había, por decir así, amor, Sí. ¿verdad? ¿Qué edad tenían cuando eso? En ese tiempo yo tenía 16, 15 años, 15 a 16 años, Ok. ¿verdad? Y en ese tiempo yo le conozco a María, María me empieza a hablar de Dios y cuando nosotros hablamos de Dios discutimos muchísimo por las cosas que, por ejemplo, yo no creía en el poder de Dios, yo no creía que Dios podía influir en la vida de alguien, yo no creía en un Dios de amor, ¿verdad? Por todo lo que yo pasé en mi casa, ¿verdad? Por todos los sufrimientos que acarreó en el pasado, ¿verdad? ¿Qué tipo de sufrimientos?
Y en ese tiempo, por ejemplo, una de las cosas que retumbaba mucho era la falta de atención en la casa, ¿verdad? Ciertamente mis papás siempre fueron muy amorosos, ¿verdad? Pero momentos en el que yo necesité no estaban, ¿verdad? Y una cosa, por ejemplo, que pasaba mucho fue que mi papá se refugió mucho en el alcohol, ¿verdad? Y de repente las peleas que venían en casa, las discusiones, ese tipo de problemas, ¿verdad? Incluso la escasez económica que nosotros teníamos, que pedíamos ayuda y nadie nos quería ayudar, ¿verdad? Y a veces incluso que nos cortaban la luz, nos cortaban el agua y te digo que pasamos así donde apretados, apretados, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, fue lo que yo le reclamaba a Dios, ¿verdad? Y le decía, Señor, o sea, a María le decía, si Dios existiera, ¿por qué no se hizo cargo en ese momento de nosotros, ¿verdad? Ujú. ¿O por qué tuvimos que pasar tal cosa? ¿Por qué esto, eso, ¿verdad? Entonces, dentro de esos sufrimientos, yo reclamaba a Dios, ¿verdad? O sea, no diría que para otra persona sería que poco, ¿verdad? Pero para mi vida, ¿verdad? Era algo ya, ¿verdad? Entonces, ella siempre me hablaba y lo que a mí me incomodaba en ese tiempo, ¿verdad? Era que ella tenía una serenidad y una tranquilidad para responderme y yo te prometo que yo me iba a mi casa y yo craneaba las preguntas para decirle, yo mañana voy a encontrarme con ella y le voy a dejar Le tengo que desarmar. exactamente. Y ella con cualquier respuesta pequeña yo me quedaba totalmente y me enojaba, ¿verdad? Hasta el punto que incluso no le llegué a hablar más a ella, ¿verdad? Entonces ella me invita a un grupo de coro, que en ese tiempo vos eras el coordinador, Ujú. y me empezó a caer bien las personas que estaban ahí y eso también contar, ¿verdad? Que yo siempre fui una persona muy antisocial. Yo no hablaba con nadie en ese grupo de coro, pero yo me sentía feliz, me sentía cómodo, ¿verdad? Y en ese transcurso, ¿verdad? Yo creo que Dios fue atrapándome y sin darme cuenta yo empecé a caer en las redes de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que seguía teniendo el corazón duro, sentía que me faltaba a Él, porque nunca, a pesar de tener preguntas, decir, Dios no existe, yo creía que Dios existía, ¿verdad? Porque me enseñaron eso, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que después a nosotros se nos invita al retiro, ¿verdad? Que sería de la comunidad. Y en ese tiempo, ¿verdad? Antes de ir al retiro, recuerdo que hubo una asamblea, porque recuerdo ese tiempo que vos te fuiste primero al retiro y hablaste de lo que viviste. Entonces nos invitaste vos a una asamblea donde iba a estar Rafa. Y en ese tiempo creo que estaba Frank y Junior, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a esa asamblea, ¿verdad? Y yo recuerdo que vos decías, cuando le escuchen al señor que toca el teclado, van a ver que está en otro nivel, ¿verdad? Así Ujú. teníamos el concepto, ¿verdad? Entonces yo como ya estaba curioso de Dios, ¿verdad? Porque en el tema ahí hablaban de los dones, de las cosas extraordinarias con Dios. Vamos a decir que por interés me atrajo Dios, no por amor, sino porque yo dije, yo puedo tener un rol importante ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo recuerdo que escuché esa asamblea, le escuché ahí en ese tiempo a Rafa, yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero tocar el teclado como él y quiero predicar. Y recuerdo que ese tiempo vos me diste una profecía y también otra persona y me dijo, yo te veo tocando el teclado, ¿verdad? Y cantando y predicando para más personas, ¿verdad? Y en ese tiempo yo era nada, ¿verdad? Yo no predicaba, yo no hacía absolutamente nada, ¿verdad? No, por eso, como siempre decimos, apenas tocábamos la flauta, ¿verdad? En ese tiempo, Juan, ya era cuando nosotros hacíamos grupos de oraciones y nosotros te dábamos un cargo a vos porque para no estar ahí en balde, ¿verdad? Sí, era Sí, así en ese tiempo ya. ya estaba pasando, ya estaba a punto de llegar, ¿verdad? Porque cuando vos llegaste a ese retiro después de esa asamblea, recuerdo que vos hiciste una reunión de esos jóvenes y a cada uno le empezaste a dar un rol, ¿verdad? Y ese testimonio yo siempre cuento y también espero que no solamente testimonio de poder le sirva a la gente, sino también un poquito de crecimiento, ¿verdad? Porque yo recuerdo que yo quería hacer un rol muy importante dentro de la asamblea y yo voy, recuerdo, al retiro. Y en ese momento que yo voy al retiro, yo dije, bueno, yo ahora quiero predicar, yo quiero hacer algo, ¿verdad? Y en ese tiempo yo no tenía las actitudes, ¿no? Para predicar, tampoco tocaba ningún instrumento. Yo siempre cuento el testimonio de que yo tenía una guitarra, tenía siempre la guitarra a mi espalda, pero yo nunca tocaba, no sabía tocar, ¿verdad? Y cuando llegaba a los lugares, ¿verdad? La gente me decía, vamos a escuchar algo, ¿verdad? Y yo le decía, no, es que vengo de tocar mucho, estoy cansado, ¿verdad? Pero Nunca en tocaba realidad yo nada. no tocaba ninguna nota, ¿verdad? Entonces, cuando ya se formó el grupo, mi papá me regala un pequeño teclado y entonces yo dije, bueno, en ese momento, incluso un poquito antes, ¿verdad? No saltándome tanto,
Antes de que me regalen el teclado, ¿Cuál era tu rol dentro del grupo de oración, dentro de la comunidad en ese momento? en ese momento yo trataba de hacer lo que sea porque quería estar ahí. Y recuerdo que limpiaba, ordenaba bancos, ¿verdad? Pero siempre quería más, ¿verdad? Y recuerdo que en ese momento vos prestaste una cámara y me dijiste, Juan, vos te vas a encargar de las cámaras porque todas las fotos vamos a alzar en Facebook, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo era la persona más feliz con mi cámara ahí, yo me veía bien vestido y se ponía la cámara y yo sacaba las fotos y yo me sentía muy feliz, ¿verdad? Y incluso ahí empecé a sentirme útil para Dios, ¿verdad? Y sin darme cuenta yo me fui enamorando de Dios porque no fue así que Dios vino y me dijo, Juan, yo te amo, sino que en el momento que yo le fui siguiendo, me fui enamorando, ¿verdad? Y hacía con mucha alegría ese trabajo y siempre esperaba realmente las fotos en Facebook, ¿verdad? Pero nunca encontraba, ¿verdad? Hasta que yo me enteré, ¿verdad? Que las fotos salían mal también, ¿verdad? Y no subían, ¿verdad? O sea que hasta eso hacía mal y después yo me enteré, ¿verdad? Sí. Que solamente me daban ese trabajo para tenerme ahí, ¿verdad? Para sostenerme, ¿verdad? Porque si no, yo tanto quería hacer algo y no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Porque no predicaba, no cantaba, no hacía nada, ¿verdad? Y ahí fue que yo tenía el sentimiento, quería un teclado, ¿verdad? Y mi papá me compra uno, me regala uno. Recuerdo que económicamente no compramos nuevo, ¿verdad? Nos fuimos en una casa de empeño y estaba ahí el teclado, que de hecho, ¿verdad? Está de fondo ahora Está de mismo, fondo sí. ahora mismo, ¿verdad? Sí. Con ese teclado empezamos todas las misiones y yo dije, recuerdo cuando llegué el teclado, dije, bueno, ahora sí voy a tener un rol importante, ahora sí voy a poder estar enfrente, ¿verdad? Y en ese tiempo yo dije, bueno, recuerdo que le mostré el teclado y dije, voy a aprender, voy a buscar una persona que me enseñe. Busco un conservatorio y el conservatorio costaba en ese tiempo 250.000 y las clases eran 3 a 4 veces al mes, ¿verdad? Entonces yo dije, muy poco, ¿verdad? Muy pocas las clases, ¿verdad? Y mucha plata. Entonces yo busco en internet y digo, vamos a ver, ¿cuánto tiempo se necesita para que una persona toque más o menos, ¿verdad? Ujú. Y decía de 2 a 3 años, ¿verdad? Y como yo contaba, ¿verdad? Y nosotros económicamente no éramos pudientes, yo calculé la plata y dije, no me va a alcanzar jamás, ¿verdad? Y como muchas personas hacen, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender por YouTube, ¿verdad? Entonces yo siempre armaba el teclado, recuerdo que ya rezaba un poquito en ese tiempo, ¿verdad? Porque ya me fui al retiro, ahí tuve mi encuentro personal con Cristo, ahí Dios me atrapó, ¿verdad? Porque le conocí a Rafa en persona, conocí lo que él hacía y yo dije, yo quiero ser así, ¿verdad? Y Entonces, yo recuerdo también que ahí en el retiro vos viniste contando una experiencia, no sé si fue en el momento de la unción o en un momento de la oración, que levantaste las manos y sentiste como que los dedos te hacían así, como tocando el piano, ¿verdad? Sí, no sé sí, si podrías contar eso así un fue un poquito más. momento de la oración, ¿verdad? Que yo le decía a Dios, Señor, desatrofia mis dedos, ¿verdad? Porque yo sentía que estaban atrofiados, porque en ese tiempo yo intentaba ya practicar el teclado, ¿verdad? Y en un momento, no fue necesariamente en la unción, pero fue en un momento de la oración que yo sentía que Dios estaba como haciendo algo en mis manos, ¿verdad? Y yo creía, ¿verdad? Trataba de no pensar y decía, no, seguramente es mi locura, mi imaginación, ¿verdad? Y yo creía que Dios hacía algo, ¿verdad? Incluso después del retiro, ¿verdad? Ahí en la unción sí yo tengo un encuentro personal con Cristo donde una persona, recuerdo en ese tiempo, Rubén, de la comunidad que hasta ahora sirve, él ora por mí y me dice, joven, recibe la unción, ¿verdad? Solamente eso y yo siento que algo cae sobre mi cuerpo y en ese momento empiezo a llorar y se me presentan todos los pecados que yo cometí y un deseo ardiente de pedir perdón y misericordia a Dios. Y ahí yo me sentí amado, ¿verdad? Entonces en ese momento se confirma el encuentro que yo tengo con Dios después de todo lo que viví. Y cuando yo salgo del retiro ahí yo empiezo a ver lo de YouTube, ¿verdad? Porque dije yo, bueno, yo seguramente ya se me desatrofió mis dedos, entonces voy a poder aprender a tocar, ¿verdad? Ujú. Y yo me voy al retiro, ¿verdad? Todavía no sucede nada. Y en ese tiempo, bueno, como yo ya presenté el teclado en la comunidad, recuerdo que vos dijiste, bueno, ya que no sabes tocar ninguna tecla, vas a hacer de batería, ¿verdad? Sí, que está facilito. Exactamente, ¿verdad? Que para los que no saben, ¿verdad? Es tocar un botón y darle play y parar, ¿verdad? Entonces yo en la asamblea recuerdo que colocábamos nosotros el teclado ahí y la gente seguramente decía, wow, hay teclado, vamos a escuchar teclado con guitarra, ¿verdad? Y yo lo único que hacía era apretaba un botón y paraba, ¿verdad? Incluso yo recuerdo en ese tiempo, ¿verdad? Que hasta eso hacía mal. Y Sí, yo le digo a la gente, ¿verdad? Que Juan tenía un problema
destiempo, porque yo, por ejemplo, yo tocaba una nota, ¿verdad? Tren, 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 y Juan tenía que entrar a la batería y no entraba y era como... ren, tren, ren, tren. Así mismo. Y eso también era algo que entristecía mucho mi corazón, que yo decía, bueno, seguramente no es para mí, ¿verdad? Y como todo el mundo quería ser parte del ministerio, ¿verdad? Yo incluso pensé en darle a alguien el teclado, ¿verdad? Pero ahí es cuando viene el milagro de Dios. Porque yo le recuerdo que en mi oración le decía a Dios, Señor, acuérdate del deseo que tengo en mi corazón, le decía. Siempre le decía, antes de dormir, Señor, acordate de lo que yo quiero, ¿verdad? Y recuerdo que en mi frustración yo agarré y guardé el teclado y guardé en la caja. Y una noche especialmente donde yo recuerdo que estaba muy feliz. Y cuando antes de dormir me le digo a Dios, Señor, acuérdate de mi deseo. Yo quiero, Señor, tocar, yo quiero servirte. Yo tengo un sueño, ¿verdad? Tengo un sueño. Y en el sueño yo estoy en una habitación completamente blanca y una ventana grande. Y en ese sueño recuerdo que todo absolutamente todo era blanco e incluso de la ventana entraba como una luz y se veía como un patio súper limpio. Veo un piano, esos de cola blanco, esos de madera. Y yo en el sueño digo, yo soy consciente, ¿verdad? Que estoy en un sueño. Eso fue extraño también. Yo dije, yo estoy en un sueño. Y vi el piano y dije, bueno, a veces en el sueño pasa cosas ilógicas, ¿verdad? Seguramente yo puedo tocar en el sueño, ¿verdad? Entonces, antes de ir a tocar el teclado, el piano, ¿verdad? Yo escucho una voz que me dice, Juan toca, ¿verdad? Y en ese momento yo no dije, seguramente es Dios hablándome. No, yo me fui y toqué, ¿verdad? Y recuerdo que en el sueño yo tocaba y era la persona más feliz. Incluso yo dije, si mis hermanos de comunidad me pudieran escuchar ahora, ¿verdad? Y en ese momento yo recuerdo también que escucho una voz que me dice, Juan canta, ¿verdad? Y yo empecé a cantar, ¿verdad? Y todo era muy lindo porque yo tampoco cantaba, ¿verdad? Y eso mucha gente no cree. Incluso cuando yo le cuento eso a la gente, se enoja, ¿verdad? Y Que yo soy testigo, testimonio, y les digo de verdad a mis hermanos, Juan no daba ni una sola nota en el canto al menos, ¿verdad? Pero Dios lo ungió. Seguimos. Y en ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo que el sueño termina así con una alegría y un gozo muy grande y una luz grande se prende y me despierto. Y yo recuerdo ya, en ese tiempo, yo me despierto y a lo loco, ¿verdad? Digo, Dios me dio el don para tocar. Yo ni siquiera probé, yo solamente dije, Dios me dio el don para tocar. Pero tampoco ni siquiera dimensioné lo que dije. Yo me voy a misa, ya en ese tiempo ya era novio de María. Le digo a María, amor, yo creo que Dios me dio el don para tocar, ¿verdad? Y yo creo que ella en fe, o no sé, o no escuchó bien lo que le dije, me dice, y bueno, hay que probar, me dice, ¿verdad? Termina la misa, yo me voy y me encierro en la habitación, coloco el teclado y le dije a Dios, Señor, si vos actuaste en ese sueño, si vos me diste el don para tocar, que ahora se manifieste, le dije. Y ahí estaba. Y la primera canción que yo aprendí fue justamente una canción del Espíritu Santo, que era Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, ¿verdad? Y cuando yo empecé a tocar era impresionante porque realmente era como si mis manos lo hubiesen hecho desde hace muchísimo tiempo. Era como si, no sé, yo estaba tocando muchísimo tiempo, ¿verdad? Y recuerdo en O ese sea tiempo, que para dar a entender nomás, vos sacaste el teclado y empezaste a tocar de una. así, de la nada. Y yo recuerdo cuando pasó eso, yo empecé a llorar porque dije, Dios mío, ¿qué está pasando, verdad? Y recuerdo que abrí la puerta de la habitación y mi mamá pasa así de largo primero y después ya se da la vuelta y me dice, Juan, ¿quién te enseñó a tocar, verdad? Y en ese tiempo mis papás no estaban casados por iglesia, no pasó absolutamente nada de eso, ¿verdad? Ellos creían en Dios, pero nunca pasó una manifestación de esa forma. Y yo le digo, fue Dios, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo que Dios, verdad? Y yo le cuento el sueño. Y como ellos siempre vivieron conmigo, ¿verdad? Sí, o sea, siempre estuvimos juntos, no le queda de otra que creer lo que pasó, ¿verdad? Ujú. Y mi mamá se quedó en shock. Después llegó mi papá y también se quedó así como... No sabíamos cómo digerir eso, sino que pasó y pasó, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿verdad? Yo me llené de una alegría. Recuerdo muy bien que en ese día incluso hubo una reunión con la gente que era ya en ese momento de la comunidad. Y yo llevo el teclado
Y recuerdo que todos me miran así como, ¿qué vas a hacer, verdad? No vas a tocar no solamente el batería para venir acá. Ujú. Y yo recuerdo que en ese tiempo vos tenías la guitarra y era como, no, deja la guitarra, ¿verdad? Yo te voy a mostrar que ahora puedo tocar, ¿verdad? Ujú. Y recuerdo que en ese momento yo toco y todos quedaron así como, ¿qué pasó, verdad? Y ahí yo conté el testimonio, ¿verdad? Y suelo contar ese testimonio y hay personas, por ejemplo, nosotros como hemos ido a misionar en muchos lugares, recuerdo una vez que vino un músico a la asamblea, profesor de música clásica, termina la asamblea y me dice, muchacho, realmente tocas muy bien, quiero saber quién fue el que te enseñó, ¿verdad? Antes de que cuentes esa anécdota, porque es una anécdota muy interesante, decirle a las personas que ya llegaron hasta este punto del testimonio que se suscriban, porque mediante esa suscripción le vas a salir a ustedes más contenido que tenemos aquí en este canal y también que le den like a este video. No solamente se queden en la reproducción, porque a través de esos likes la propia plataforma de YouTube recomienda este video a otros usuarios de YouTube de forma orgánica. Así que nos convertimos en pequeños evangelizadores también a través de ese gesto. Compartan, denle like y suscríbanse también. Está bien, mis hermanos, así que ahora vamos en otra vez en la parte en la que Juan decís que llega un músico y te Sí. pregunta dónde aprendiste a tocar. Él me dice, ¿quién te enseñó a tocar? Yo soy profesor de música y también hace tiempo yo llevo enseñando, ¿verdad? Entonces él tenía la curiosidad de saber porque me dijo, tocas de una forma peculiar, ¿verdad? O sea, diferente, Ujú. ¿verdad? Pero se escucha bien, ¿verdad? Me decía. Y yo quiero saber quién te enseñó a tocar de esa forma, de ese estilo, ¿verdad? Y cabe destacar también ahí, contar, ¿verdad? Que no solamente el milagro terminó ahí, ¿verdad? Porque yo aprendí a tocar en ese sueño, pero cuando, por ejemplo, yo quería aprender canciones nuevas, yo en oración, y eso es verídico, literalmente puedo decirle que yo veía imágenes en mi cabeza de qué tecla apretar y qué tecla no tocar, ¿verdad? Wow. Y yo tenía también una afinidad en el oído que no tenía antes, ¿verdad? Que por ejemplo yo escuchaba como un sonido y yo decía, así tiene que escucharse, ¿verdad? Entonces yo cuando estaba tocando el teclado de esa forma, yo buscaba ese sonido y mientras yo encontraba, es este. Ujú. Y así, obviamente, yo iba aprendiendo, ¿verdad? Porque no, increíblemente, YouTube no me enseñaba, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿verdad? Me encuentro ahí con él y le digo, Señor, si yo te cuento el testimonio no me vas a creer, ¿verdad? No, no, yo estoy abierto, yo voy a creer en todo lo que vos me digas, ¿verdad? Yo le cuento el sueño y ese profesor me dice, es imposible. Y recuerdo que me dice, vos me estás mintiendo. Vos te estás burlando de mí. Y me dice, si yo que estoy llevando años estudiando, ¿verdad? A mí me llevó años tocar. Vos me estás diciendo que del día a la noche tocaste. Es imposible, me dijo. Y él, recuerdo que se fue enojado. Se fue enojado, ¿verdad? Y yo me reí y dije, bueno, no puedo decir más, ¿verdad? Y recuerdo que hay personas también, cuando nos vamos a asambleas y hay músicos, se acercan a mí y me dicen, ¿qué acordes estás tocando, verdad? O sea, ¿cómo combinas los acordes y todo eso? No sé. Y una vez yo hice una prueba, ¿verdad? Ujú. Recuerdo en ese tiempo que la comunidad me dijeron si podía enseñar. Y yo dije, bueno, voy a enseñarle más o menos como yo sé, ¿verdad? Yo descargué una aplicación y es una aplicación que detecta el tipo de acorde que tocas. Y recuerdo muy bien que yo empecé a tocar y en la pantalla de la computadora salía el acorde. Y por curiosidad yo empecé a buscar esos acordes. Y eran acordes para personas demasiado avanzadas. Wow. Y yo no sabía que estaba tocando ese tipo de acordes, ¿verdad? Y así fue Dios ungiendo ese ministerio, ¿verdad? Y dentro de ese tiempo, ahí fue cuando yo decidí y dije, mi lugar es ser misionero. Ahí es donde, por ejemplo, viene yo cuando ya me preparé como para ingresar a la facultad, ya estudié, ya estaba así como, ese es para mí, porque yo me quería casar, ¿verdad? Y la plata no llueve del cielo, por decir así. Claro. Dios habla a mi corazón y me dice, Juan, yo te quiero para mí. Y ahí recuerdo una profecía que me dio Frank cuando oró por mí la primera vez que yo fui a seminario. Me dice, yo te veo predicando delante de muchas personas, ¿verdad? Y ahí yo recuerdo que
ese llamado que Dios me dio se confirma cuando ya yo me di cuenta que Dios me dio ese talento para tocar y por ende también después predicando. Antes de tomar la decisión, porque yo dependía todavía de mis padres, yo le dije a Dios llorando, Señor, ¿cómo yo le voy a decir eso a mi papá? ¿Cómo yo le voy a decir a mi mamá que yo quiero ser misionero? Si yo tenía en ese tiempo 19 a 18 años, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, yo le voy a poder decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que le digo a Dios, Señor, si tú me llamaste realmente para eso, yo te pido que pongas en el corazón de mi papá esa tranquilidad que cuando yo le diga, papá, yo no voy a estudiar, yo quiero ser misionero a tiempo completo, entonces en ese momento yo voy a entender que vos me estás llamando para eso, ¿verdad? Y yo recuerdo que oraba y lloraba las noches porque yo quería estudiar realmente, porque yo sentía que era bueno para eso, pero también yo quería agradarle a Dios. Claro. Y sentía también ese fuerte llamado. Y una vez yo me decido, mi papá estaba en la mesa y le digo, papá, necesito hablar contigo. Mi papá había invertido muchísima plata para que yo pudiera estudiar y no me faltara nada. Incluso con decirles, por ejemplo, que él no se compraba ropa, tenía el mismo zapato roto, la misma camisa rota, pantalón roto, para que yo pudiera estudiar. Y eso yo tenía mucha culpabilidad porque decía, ¿cómo le voy a hacer eso a mi papá, verdad? Y yo le digo, papá, yo siento que Dios me llama para ser misionero a tiempo completo. Tenía 19, 18 años. Y eso implica que yo deje de estudiar por ahora porque las misiones son semanales y no voy a poder cumplir. Y no sé, ¿qué pensás? Mi papá en ese momento empieza a llorar, ¿verdad? Y cuando llora me dice, Juan, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora incluso yo quiero llorar, ¿verdad? Hace mucho tiempo que yo sentía que íbamos a tener esa conversación. Imagínate. Y eso que mi papá ni siquiera era un hombre de oración, por decir así, o una persona muy arraigada a la comunidad, ¿verdad? Ujú. Y recuerdo que lloramos, nos abrazamos, y ahí fue cuando yo dije, Señor, yo soy todo tuyo. Y ahí empezó la misión, y Dios empezó a ¿Qué edad probar. más o menos tenías cuando Ahí eso? tenía 19 años. Wow. 19 años y ahí fue Dios proveyendo. Y como dice Teresita, ¿verdad? La coordinadora acá de Paraguay, Juan era una ovejita sin pelo, sin nada, ¿verdad? O sea, es totalmente sin lana, ¿verdad? Y ahí fue un camino de locuras con Dios porque yo no le negué nada a Dios, me abandoné y me iba a los lugares donde me llamaban, contaba el testimonio y iba creciendo las comunidades, los grupos y yo me sentía cada vez más realizado. Incluso me sentía más realizado que personas que yo conocí y ya, por ejemplo, ya estaban en tercer año de su carrera, ¿verdad? E incluso a veces me preguntaban, me decían, ¿cómo te puedes estar feliz si, por ejemplo, vos no tenés una fuente económica que te provea o algo así? Y ahí yo empecé a trabajar en la herrería y obligadamente, porque me quería casar, empecé a aprender, ¿verdad? A, por ejemplo, a la herrería, a soldar, y ahí me quemé, me corté y todo, hasta que se volvió una profesión para mí, Hoy en día, hoy en día. ok, entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, eh, tiene que ser así en un ambiente de retiro y de oración para que la gente pueda por lo menos creer un 20%, ¿verdad? Así Porque ni siquiera así pueden creer un 100% porque es prácticamente imposible, especialmente para las personas que son músicos, que nos estén escuchando, que aprender de una forma así, por así decirlo, de la nada, de un sueño, aprender a ejecutar, a cantar. Y hoy en día estamos anunciando ya, de hecho, ¿verdad? Queremos grabar un disco nosotros con Juan, justamente con algunas canciones de Juan, porque hay personas que nos piden, después de los grupos de oración, después de los retiros nos piden. Pero nosotros con Juan somos misioneros a tiempo completo. Estamos en Paraguay, que es, tenemos que decirlo, es un país tercermundista en el que nosotros con el esfuerzo vamos armando todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la voz Mariana que estábamos hablando con Juan, ahora, como se dice, antes de la grabación, estábamos diciendo, wow, mira, esta cosita yo compré, esto surgió, esto fue proveyendo Dios, ¿verdad? O sea, es una aventura también que nosotros vivimos, pero es una aventura, yo al menos lo puedo decir, y ahora te pregunto a vos,
que uno vive pleno y feliz. ¿Así te sentí, Juan, realizándote en esta vocación? Sí, la verdad que sí, porque nosotros empezamos juntos, ¿verdad? Contigo, ¿no? Y a veces cuando viajamos, yo recuerdo la primera misión que tuvimos y fue con Marina, ¿verdad? Y nos fuimos a Coronel Oviedo, después veníamos y tenía yo la caja del teclado y veníamos en el colectivo Sí, con la gallina y todo eso, ¿verdad? sí. Con todos los animales ahí, ¿verdad? Y yo decía, ahora por ejemplo que nosotros misionamos ya en diferente, ¿verdad? Con un auto, ¿verdad? Yo digo, impresionante todo lo que pasamos, ¿verdad? Y ese sentirse realizado, porque a veces yo pienso, una vez incluso entró la tentación, que no había trabajo, no había misión. Esto pasó, por ejemplo, en temporada de cuarentena, ¿verdad? No había nada. Yo dije, yo creo que tengo que volver a estudiar. Y cuando yo pensé en eso, ¿verdad? Yo me sentí un poquito triste por otra vez, porque dije, ¿cómo te voy a hacer eso, Señor, después de todo lo que viví, ¿verdad? Y Dios incluso empezó a proveer otra vez después de eso, ¿verdad? Y ese sentirse realizado es una satisfacción tan pero tan grande que yo, por ejemplo, no podría describirlo con palabras, ¿verdad? Yo tengo dos hijos y uno de mis hijos tiene un testimonio también extraordinario que pasamos, ¿verdad? Pero va a ser en otro momento. Y es impresionante como Dios no me hace faltar nada, ¿verdad? Y hay gente tan buena que nos ayuda y sentirse, es como si fuera que Dios te compensa con esa sensación, ¿verdad? De sentirte realizado, que por ejemplo a las noches te dormís con una paz y una tranquilidad que hay personas que no la tienen, ¿verdad? Que Pese a por que eso, tienen todo lo material, exactamente, ¿verdad? que tienen todo, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, a veces estamos yendo en la camioneta misionando, ¿verdad? Y de repente había sido porque no teníamos más combustible Sí, y ese tipo de cosas, ¿verdad? pasó muchas veces. Y a pesar de todo eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, y tanto nosotros nunca nos quejamos, sino fue como una aventura, era como estar con Dios y reírnos, decir, wow, Señor, ¿verdad? ¿Qué le pasa, verdad? Pero Dios siempre fue un Dios de milagros, un Dios de poder, ¿verdad? Porque hay tanto que se podría contar de todo lo que se ha vivido. Sí, realmente esto es solamente, por así decirlo, un 20% de todo lo que ya vivimos, ¿verdad? Porque realmente tenemos tantas aventuras, ¿verdad? Cuando fuimos a misionar, como vos decís, ni siquiera teníamos para la funda del teclado en ese entonces y era el teclado acá, el sonido acá y en la mochila otra vez tenías tu Biblia, tu esto, tu lo otro. Inclusive me acuerdo, ¿verdad? Que fuimos a Costa Rica a predicar. Saludo a los hermanos de Costa Rica. Y eh, yo tenía un celular así chiquitito, ¿verdad? Y en Sí, ese celular yo le cargaba mis prédicas, ¿verdad? Y en ese celular yo ahí predicando, ¿verdad? Pero es un gozo diferente cuando sabes, por así decirlo, que estás haciendo la voluntad de Dios. así es. Y bueno, yo no sé si querés agregar alguna cosita más, Juan, pero, o sea, si querés agregar, lo agregamos, o solamente para dar ya, si te parece, un mensaje final a los jóvenes que están quizás sin saber qué rumbo tomar, qué hacer. Vos empezaste 15 años, a Sí, los 15 años, ¿verdad? Y hoy a tus 24 años, misionero a tiempo completo. Cualquiera diría que estudiaste justamente en un conservatorio y estudiaste clase de canto y demás. ¿Qué le dirías a ese joven que está con ese anhelo en el corazón? Porque no fue fácil tampoco. O sea, vos empezaste justamente barriendo, limpiando, claro, sacando fotos. No fue que vos llegaste a un grupo y ya de una, no, músico para Dios, ¿verdad? ¿Qué exactamente. consejo o qué mensaje le darías a los jóvenes? Lo primero es no desanimarse, ¿verdad? Estar siempre al pendiente con Dios. Porque yo pienso que si Dios no me hubiese hecho pasar desde abajo, yo hubiese sido una persona demasiado creída, ¿verdad? Hubiese creído que yo era, por ejemplo, hoy día, cuando voy a predicar en algún lugar o voy a tocar y la gente se acerca, ¿verdad? Y te dice, wow, qué linda estuvo la asamblea y todo eso, ¿verdad? Si yo no hubiese pasado todo ese pesar del pasado, yo creo que yo hubiese creído que yo era, ¿verdad? Y cuando la gente se acerca así, para mí es la sensación de decir, es Dios. Es Dios porque yo solamente barría, ¿verdad? Yo colocaba silla, sacaba fotos y sacaba mal, ¿verdad? Y tampoco puedo decir, soy yo tocando, no, porque Dios me regaló ese don. Entonces, lo primero sería no desesperarse y ser paciente, porque Dios en cualquier momento puede llamarte, ¿verdad?
Si por más pequeño que sea el trabajo que estás haciendo, no sé, si incluso si ni siquiera te tienen en cuenta, ¿verdad? Puede ser que Dios sí te esté teniendo en cuenta para algo mucho más adelante, ¿verdad? Para un proyecto muy grande, ¿verdad? Y estar siempre ahí dispuesto para lo que sea para Dios, ¿verdad? Y sobre todo también correspondiendo a la comunidad a la que estás sirviendo, ¿verdad? Porque yo estaba predispuesto para Dios, pero en ese tiempo, por ejemplo, yo estaba bajo tu coordinación, ¿verdad? Y yo creía fielmente que Dios me hablaba por medio de vos. Entonces yo era fiel a lo que vos me pedías, ¿verdad? Si vos me decías, Juan, vamos a tener algo, una reunión, y yo hacía todo lo posible para estar ahí, ¿verdad? Entonces esos sentimientos, por ejemplo, Dios compensó, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, muchos jóvenes o misioneros que quieren empezar a ser misioneros a tiempo completo o seguir a Dios, quieren escalar muy de arriba, ¿verdad? O sea, quieren el micrófono, como dice Rafa, quieren estar ahí, piensan que uno nace así, ¿verdad? Sin embargo, no se sabe lo que hay que arrastrar, ¿verdad? Entonces, eso, ser paciente. Y lo segundo sería que no pienses que Dios no tiene en cuenta tus sueños. Porque así como yo conté, le decía a Dios, Señor, acuérdate de mis deseos. Y yo mucho tiempo recé esa oración. Acuérdate de mis deseos. Y Dios, yo pensé que Dios me iba a mandar realmente a un profesor de música y me iba a decir, yo te voy a enseñar gratis, ¿verdad? Pero Dios me lo dio de un día para otro, ¿verdad? Y lo tercero es para no solamente los que son predicadores, sino aquellos que pasan circunstancias difíciles, que crean que Dios tiene un poder y un poder extraordinario. Porque si Dios quiere hacerlo, no hay nada que le ataje, ¿verdad? No hay dificultad, no hay, por decir así, nuestra pequeñez no es nada para Dios, ¿verdad? Porque algunos dirían, no, seguramente Juan, vos venís de una familia que rezaba mucho o estaban todos bien con la gracia de Dios. No, en ese tiempo mi papá no estaba casado ni por iglesia. Yo me había bautizado incluso a los 15 años, ¿verdad? Yo no tenía sacramentos. Yo cuando incluso creo que recibí esa gracia de Dios, recién estaba haciendo confesión. Es decir, Dios tiene un poder. Y siempre yo le digo a esas las personas que me dicen, se acercan a mí, Juan, tengo tal problema. Y yo les digo, confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios porque Dios puede hacerlo. O sea, Dios tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y esos 3 mensajes serían para esas personas que nos están escuchando. Porque Dios realmente tiene un poder. Y tiene un poder y realmente a veces asusta la forma en que Dios actúa. Porque te hace pensar y decir, Dios mío, realmente este Dios que nosotros le seguimos es todopoderoso. Así mismo es. O sea, no es un Dios solamente de historia bíblica, Así mismo. sino que es un Dios que obra todavía. Así es. Muy bien, Juan, no sé, ¿querés agregar algo más? No, ya. ¿Estamos Suficientes. satisfechos? Ok. Solamente invitar a la gente que quiera ayudar a la evangelización. Nosotros somos misioneros de María Inmaculada aquí de Paraguay. Nos movemos en diferentes países en donde nos llaman a hacer grupos de oración, retiros y demás. Y si quieren hacer ustedes su colaboración, nosotros tenemos aquí en la caja de comentarios de este video, si van en la parte de abajo, tienen un link en donde pueden dar sus aportes a través de PayPal. Esto es para personas, por ejemplo, que están en el extranjero. Pero si hay personas que son de Paraguay y quieren ayudar en esta evangelización, porque repito, todo nosotros lo hacemos a pulmón, o sea, y todo tiene un costo, ¿verdad? Cuando nos movemos ahí tenemos un combustible con el que usar el vehículo y demás. Y todo eso supone un costo, por lo tanto nosotros estamos 100% a la providencia de Dios, a la providencia de las personas. Así que si estás escuchando en Paraguay y te gustaría ser también socio protector de estas obras, solamente tenés que contactarte en el correo que va a estar también ahí en la cajita de comentarios y te vamos a estar facilitando los datos para poder ser también un misionero más, porque las personas que nos ayudan también, Juan, son parte de la misión, porque si no fuera por esos aportes, tampoco nosotros llegaríamos a ningún lado, ¿verdad? Así mismo. Eso también tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que una señora, recuerdo que le conté eso y me dijo, yo no sabía, ¿verdad? Y ahora incluso una persona que aporta a veces cuando viajamos, porque realmente son parte de la evangelización. Y lo mismo, compartiendo también, porque eso también tiene que tener en cuenta la gente, ¿verdad? Si el canal sube de suscripción, no solamente somos nosotros, sino que
también es un fruto de ellos, ¿no? Claro. Porque están colaborando con la evangelización. Así mismo es. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por este espacio. Este va a ser el primero de este bloque de testimonios del poder. Y gracias, Juan, por tu tiempo. Hoy tuve que invitarle a Juan acá a hacerle un asadito para que pueda venir, porque Juan es un hombre muy atareado. Pero Juan, muchas gracias por tu tiempo, brother. A vos, Alejandro, y a la gente que nos escucha por invitarnos, y espero que tenga sus frutos de esto, porque lo hacemos totalmente desinteresados, sí, todo para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias. Que tengan un buen resto de jornada. Bendiciones.